Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Para el vencedor las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar la fe que profesas, siempre mantendrás. Y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Gloria, vida eterna y paz sin igual, corona de triunfo Él te ceñirá. Notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Bellas las promesas son, todas para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Para el vencedor las promesas son, para el vencedor. Cristo fiel las cumplirá, vida eterna en Él tendrás. Aunque en esta vida falteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Ya habíamos comenzado el estudio de Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 17. Y habíamos notado en el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis que la gran multitud que se presenta aquí estaba en la presencia de Cristo, estaba delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. No estaba en esta tierra. Estas personas, según el texto, son vencedores porque llevan la ropa blanca que pertenece al vencedor, o sea que ellos han sido fieles hasta la muerte.
En el capítulo 7 y el versículo 9, en la última parte, dice que estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ellos estaban vestidos de ropas blancas. En Apocalipsis capítulo 3 y los versículos 4 y 5 encontramos estas palabras. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que los vencedores, los que son fieles hasta la muerte, estas son las personas que reciben las vestiduras blancas, y entonces andarán con Cristo, dice el texto. Ellos estarán con Él, los que no manchan sus vestiduras, los que no se manchan con el mundo, los que no se manchan con las obras malas y con las doctrinas falsas. Estas personas andarán con Cristo en vestiduras blancas. Y en Apocalipsis capítulo 7 tenemos la visión de las personas que ya se han graduado, que han pasado de esta vida a la otra y están ahora en la presencia de Cristo con sus vestiduras blancas. Son cristianos fieles. En el capítulo 6 y los versículos 9 al 11 tenemos otra visión de estas mismas personas después de la muerte. En el versículo 8 tenemos la muerte y el Hades, que son parte del destino del cristiano. Tiene que morir y su alma va al Hades. Y el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora está claro que estas son personas muertas. Se trata de sus almas, sus espíritus. Sus cuerpos están en el sepulcro, pero sus espíritus están en el Hades, están en la presencia de Cristo, y son personas con vestiduras blancas, las mismas personas que tenemos en el capítulo 7, la gran multitud. Dice el texto, comenzando en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, claramente se trata de cristianos que murieron por su fe, murieron fieles al Señor, están muertos, pero sus espíritus están en la presencia de Cristo, delante del trono de Dios, son los vencedores, y están celebrando la victoria de Cristo el Rey en el capítulo 7 y los versículos 9 y 10, con palmas en las manos. El versículo 10 declara, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ellos están celebrando la victoria de Cristo, la salvación de sus almas, la victoria sobre el enemigo. Son personas que ya salieron de la gran tribulación que había sobre la tierra. Los versículos 13 y 14 del capítulo 7 dicen, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que han salido entonces de la gran tribulación. Estas personas ya no son atribuladas, ya no están en medio de la tribulación. ¿Y la tribulación dónde estaba? La tribulación, según el libro de Apocalipsis, estaba en la tierra. Ellos habían estado en la tribulación, estuvieron en ella, murieron en la tribulación por su fe en Cristo Jesús, perdieron la vida
Así como leímos en el capítulo 6 y el versículo 9, estos son los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Así como el apóstol Juan había sido exiliado, y él se encontraba en el exilio, en la isla llamada Patmos, en el versículo 9 del capítulo 1. Él dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La tribulación no es algo que va a venir solamente sobre los malos. La tribulación fue algo en el tiempo del apóstol Juan y de aquellos cristianos, una gran persecución en contra a la iglesia del Señor Jesucristo que ellos sufrieron. Y estas personas, estas almas que nosotros encontramos en el capítulo 7, habían salido de esa tribulación. Como ya hemos estudiado, estaban muertos, ya no estaban en esa condición. Ellos habían salido de esa gran tribulación que había venido sobre la tierra. La tribulación estaba en la tierra. En el capítulo 6, versículo 17 al capítulo 7, versículo 3, encontramos el anuncio de este gran daño que venía a la tierra, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre ¿qué? Sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño ¿a qué? A la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y estos son los 144,000 que son sellados, todos los siervos de Dios, protegidos de esta tribulación en la tierra. Pero las personas de la gran multitud que encontramos en los versículos 9 al 17 ya no están en la tribulación. Entonces ya no están en la tierra, porque la tribulación estaba en la tierra. Ellos murieron en la tribulación, pero no fueron vencidos por ella. No fueron destruidos por la tribulación, sino que fueron victoriosos y están celebrando esta gran victoria y ahora están delante del trono de Dios y están en la presencia de su Salvador, del Cordero que dio su vida por ellos. Esta es la condición de estas personas. Y tienen esta victoria porque ellos han lavado sus ropas en la sangre de Cristo, y lo hicieron por medio del bautismo y por medio de una vida fiel al Señor. Leyendo de nuevo el capítulo 7 y el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora la Biblia enseña claramente que la única manera que una persona puede hacer contacto con la muerte de Jesús, la única manera que uno puede ser crucificado juntamente con Cristo y lavado en su sangre, es por medio del bautismo en Cristo Jesús. Entonces estos, como todo cristiano legítimo, habían sido bautizados para lavar sus ropas en la sangre del Cordero. En Romanos capítulo 6 y los versículos 3 al 4, el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Ellos habían sido bautizados en la muerte de Jesús. Ellos habían sido bautizados en su muerte para lavar sus ropas, para limpiar sus corazones y sus almas. Pero luego, después de esto, es necesario también vivir una vida fiel en el camino de Cristo, en la luz del Señor. En 1 Juan capítulo 1 y el versículo 7 la Biblia dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan está escribiendo a cristianos, a la iglesia del Señor, a personas ya bautizadas. Él dice que cuando andamos en luz, como Cristo está en luz, cuando andamos a la luz de su palabra, en el camino del Señor, entonces la sangre de Jesucristo nos está limpiando de todos los errores que nosotros cometemos. Y nos mantenemos limpios en la sangre del Señor. Claro que cometemos pecado y confesamos nuestros pecados. Él mismo aquí en el capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 2 aclara esto. Enseña que cuando cometemos algún pecado, Él no quiere que lo hagamos, pero tenemos perdón cuando confesamos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Y esto es lo que había sucedido en las vidas de estas personas que murieron por su fe en Cristo, pero habían lavado sus ropas en la sangre del Señor, se habían bautizado, y luego habían mantenido una vida fiel al Señor, y por tanto la sangre de Cristo los mantenía a ellos limpios. Su ropa estaba emblanquecida completamente en la sangre de Cristo, y por tanto fueron victoriosos. Estos son cristianos muertos, porque solamente los cristianos muertos están con Cristo. Esta es la misma esperanza que hemos estudiado en otros textos del apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses 1, 21 al 23, y en 2 Corintios capítulos 4 y 5, donde habla de que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. El morir es ganancia porque estamos presentes con Cristo. Solamente el cristiano fiel está con Cristo. Y esta multitud grande es de cristianos que ya murieron, porque solamente ellos están en la presencia de Cristo. Solamente ellos tienen ropas blancas. Solamente ellos han salido victoriosos de la gran tribulación del tiempo del apóstol Juan o de cualquier otro tiempo. Solamente ellos se han lavado en la sangre de Cristo. Estos son los cristianos muertos. Y esta es la condición después de la muerte del espíritu del cristiano fiel. En el capítulo 7, versículos 15 al 17, podemos ver la condición del espíritu del cristiano fiel después de la muerte. Ahorita tenemos nosotros, hermanos, que están en esta condición delante del trono de Dios. Y cuando nosotros morimos, si somos fieles al Señor, tendremos el mismo privilegio. No vamos a estar dormidos, no vamos a estar inconscientes, vamos a estar en la siguiente situación gloriosa. Apocalipsis 7, 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Después de la muerte, el espíritu del cristiano fiel está delante del trono de Dios. Esta es la enseñanza clara de esta visión. Esta es la confianza del cristiano. No nos quedamos en un sepulcro. El cuerpo, el tabernáculo, nada más se queda en el sepulcro dormido. Ni vamos a esperar que venga Cristo para gozar de su presencia, sino que nosotros vamos inmediatamente a estar delante del trono de Dios y en la presencia de Cristo Jesús.
Y no vamos a estar allí sin nada que hacer, sino que el espíritu del cristiano fiel, después de la muerte, sirve a Dios continuamente. Después del juicio, no habrá noche, pero aquí habla de día y noche. Pero después del juicio no habrá noche, así que sabemos que este texto se refiere a ahorita, a lo que está sucediendo ahora, a lo que nosotros estamos viviendo, al tiempo ahorita. Fíjese en Apocalipsis 21 y el versículo 25 que habla ya después del juicio final. El juicio final está en el capítulo 20, y en el 21 y el 25 habla de cuando Cristo ya haya venido y juzgado a todo el mundo. El capítulo 21 y el versículo 25 hablando de aquella ciudad gloriosa, la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios en la gloria celestial, dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Estudiamos en Lucas capítulo 16, en el caso del rico y Lázaro, que esto es lo que está sucediendo con espíritus de hombres malos y buenos ahorita, porque notamos que el rico se acordaba de sus hermanos que todavía estaban vivos en la tierra. Por tanto, sabemos que no se trata de la eternidad después del juicio, sino ahorita. Cuando hay gente viva en la tierra, hay gente viva en espíritu también en el Hades. Y aquí en Apocalipsis capítulo 7 encontramos que ahorita estas almas están sirviendo a Dios día y noche. Pero no habrá noche después de la venida de Cristo. No habrá noche después del juicio final. Ya no habrá noche sino solamente un día eterno, sin fin. Entonces sabemos que esto es lo que está sucediendo, no lo que va a suceder en algún tiempo en el futuro, sino que ahorita que nosotros vivimos en este mundo, en otro mundo, en la presencia de Cristo Jesús, están viviendo y sirviendo a Dios los espíritus de cristianos fieles que ya murieron. Y qué bendición tienen. Tienen la protección de Dios, porque Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. No carecen de nada, porque Dios provee todas sus necesidades. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá sobre ellos ni calor alguno. Tienen el cuidado y son guiados personalmente por Cristo. ¡Qué glorioso! ¿No le hubiera gustado vivir en el tiempo cuando Cristo estuvo en este mundo? Andar con Él, ser guiado y enseñado por Él. Pero qué más glorioso que nosotros. No lo vamos a conocer en este mundo lleno de penas y tinieblas y todos los problemas de la vida, y tener que verlo sufrir, y sufrir nosotros juntamente con Él, sino que nosotros, al salir de esta vida, nosotros al morir, vamos a estar en su presencia, y vamos a tener su cuidado, y vamos a ser guiados por Él en la gloria sin ningún dolor. Esto es lo que nos espera al morir. Sí, el momento de la muerte es el momento más glorioso de la vida del cristiano. No es un momento de estar dormido, es el momento de la graduación a la gloria, de victoria, porque ya vamos a estar con Cristo y seremos guiados personalmente por Él. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y tendremos una felicidad perfecta, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias a Dios que tenemos hermanos que ya están gozando de esto. Sigamos nosotros fieles al Señor y convertamos a almas por el poder de la palabra de Dios, para que todos nosotros juntos podamos algún día gozar de esto, en el día que el mundo considera el más triste, pero para nosotros es el día más glorioso, el día de la muerte, el día cuando pasamos a formar parte de la gran multitud que está delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahora, la última parte de este cursillo es un sermón. Es el apéndice C en el estudio impreso.
El apéndice C es el bosquejo de un sermón que usted puede predicar. Se lo voy a predicar así como si estuviera predicando a personas conversas y también inconversas. El camino al infierno es el título del sermón. Después de escuchar esto, espero que usted tome su lección impresa y que la empiece a estudiar cuidadosamente conforme a las instrucciones que ya tiene. Si necesita volver a escuchar, hágalo, por favor, y luego conteste las preguntas sobre este cursillo usando su Biblia y la información en la lección impresa. Pero por el momento, espero que escuche con cuidado este sermón sobre el camino al infierno, que es una aplicación ya en forma de sermón de toda la información que hemos acumulado en este estudio. Es una aplicación especialmente para la persona no cristiana. ¿Qué está haciendo usted con la vida que Dios le ha dado? El propósito de Dios es que le sirva y herede la gloria eterna con Él. Pero tiene que prepararse. Para los que no se preparan les espera un fin muy diferente y muy desagradable: el infierno. Según la Biblia, en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, hay solamente dos caminos. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay solamente dos caminos, y uno de estos caminos le lleva al infierno. Este camino al infierno es camino que tiene puerta ancha, es fácil de entrar, es un camino que es espacioso, es fácil caminar en este camino. Hay muchas personas que se confunden por esto mismo, porque ven que la vida es fácil, y por esto van corriendo, pero corriendo al infierno, porque el camino al infierno, lamentablemente, es el camino que lleva la mayoría de la gente. Muchos son los que entran por esta puerta que lleva al infierno. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están en el camino al infierno? Este es el primer punto que debemos considerar en esta lección acerca del camino al infierno. ¿Quiénes son los que están en este camino? Bueno, hay muchas personas en este camino. Hay incrédulos, por ejemplo. Según Cristo en Marcos capítulo 16 y el versículo 16, el que no creyere en su evangelio es condenado. Es condenado al infierno de fuego. Es condenado por Dios mismo por haber rechazado a Cristo. Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Y si usted es una persona que no cree en Cristo Jesús, que no tiene fe en Él, le quiero asegurar que usted está en un camino que le va a llevar al infierno, al castigo eterno de Dios. Pero no solamente hay incrédulos, hay muchas personas que suponen que por ser creyentes, que ellas no están en el camino al infierno, pero la verdad es que la Biblia enseña claramente que no solamente hay incrédulos, sino que también hay creyentes en el camino al infierno, creyentes que no obedecen. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8, el apóstol Pablo escribe acerca de la venida de Cristo Jesús y el castigo de infierno que Él trae para aquellos que no han obedecido al Evangelio. Vendrá en llama de fuego, dice el texto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es necesario creer en Cristo, es necesario también ser obediente a su Evangelio. De otra manera, usted puede ser un creyente, pero encontrarse en el camino que va al infierno. En Mateo 7:21, Cristo mismo dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Y luego él dice en el versículo 23 que a los que no hicieron su voluntad les va a decir que se aparten, que se vayan al infierno, que se vayan al castigo eterno, porque no fueron obedientes, porque no hicieron la voluntad de su Padre. Eran creyentes, eran personas religiosas, pero condenadas en el camino al infierno, el camino que llevan todos los creyentes que no son obedientes a la voluntad de Dios. En este camino también hay algunos maestros, algunos predicadores que son engañadores, que son mentirosos. Ellos se mencionan en 1 Timoteo capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán falsas doctrinas. Enseguida menciona él en los versículos 3 al 5. Estas personas son instrumentos del enemigo que tiene la conciencia cauterizada y que son hipócritas, mentirosos, que engañan a la gente con falsas doctrinas. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8 que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el infierno eterno, en el castigo eterno que Dios tiene preparado. Y los mentirosos no son solamente aquellos que mienten acerca de sus mercaderías, no son solamente aquellos que mienten al vecino, son también aquellos predicadores que mienten en sus enseñanzas, porque no están enseñando la verdad de Dios, sino la mentira del diablo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8 al 10, la Biblia dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí nosotros encontramos a estas personas que están enseñando, inspirados directamente por el diablo, profetizando, prediciendo cosas que la Biblia no enseña, y que realmente están engañando por medio de prodigios mentirosos con gran poder y señales y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y estos van en el camino al infierno. Y lamentablemente, no solamente van los engañadores, sino también los engañados, porque hay personas sinceras. Estas personas totalmente creen lo que están haciendo y creen que es la voluntad de Dios. Son personas sinceras pero engañadas porque no conocen la verdad. Cristo prometió: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El apóstol Pablo enseñó en 2 Tesalonicenses 1 y el versículo 8 que es necesario ser obedientes a la verdad del Evangelio de Cristo para evitar el camino al infierno. Es necesario conocer a Dios, conocer su verdad. Pero personas que no lo conocen van a ser echadas de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Estas personas sinceras pero engañadas, que creen la mentira que estos engañosos enseñan. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 al 12, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de esta situación del engaño y dice: Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Es necesario que nosotros creamos lo que Dios dice en su palabra, y cuando nosotros rechazamos la clara enseñanza de Dios, nos estamos exponiendo al engaño, a un poder engañoso, para creer la mentira y ser condenados al infierno de fuego. Personas sinceras, pero que rechazan la clara enseñanza de Dios y que exigen otras enseñanzas. Personas que practican cosas que la Biblia no enseña. Estas personas sinceras pero engañadas que están practicando cultos errados basados en las tradiciones de los hombres en vez de basarse en las claras enseñanzas de Dios. En Mateo capítulo 15, versículos 6 al 9, el Señor Jesucristo dice: Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros, cuando enseñamos nuestras doctrinas y practicamos nuestras tradiciones, invalidamos el mandamiento y realmente nuestra adoración y nuestro servicio a Dios, por muy sinceros y por muy devotos que seamos, todo esto es en vano, es por gusto, porque en verdad nuestra sinceridad no nos servirá si estamos en el error, sino que estaremos siempre en el camino al infierno. En este camino al infierno hay personas no bautizadas, porque hay muchas personas que creen que al aceptar a Cristo tienen la salvación, tienen a su Salvador, tienen al Espíritu de Dios, tienen el perdón de sus pecados. Pero la Biblia enseña que es en el momento del bautismo en agua, la sumersión en agua, que recibimos el perdón de nuestros pecados y la salvación del alma. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 al 21, no puede haber texto más claro que este texto acerca de la necesidad de ser bautizado. 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 al 21. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No dice nos salva, dice nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo puede ser más clara la Biblia? Enseña claramente que nosotros nos salvamos del infierno, nos salvamos de la condenación cuando somos bautizados. El agua no nos salva, Dios nos salva en el momento de nuestro bautismo. No quita las inmundicias de la carne, no es una limpieza física, sino que es la limpieza de la conciencia, de lo más profundo de nuestro ser por la sangre de Cristo que nos limpia. Así que si usted no ha sido bautizado, debe hacerlo para ser salvo, para salir del camino al infierno y entrar en el camino que le lleva a la gloria celestial. Pero no solamente hay personas no bautizadas, sino que lamento decirle que hay también personas bautizadas en el camino al infierno. No todas las personas bautizadas, pero algunas de ellas son personas bautizadas que siguen doctrinas equivocadas. En Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo encontró a algunos seguidores de Jesús, discípulos, pero que realmente todavía estaban en un camino equivocado, porque estaban siguiendo una doctrina equivocada acerca del bautismo, porque habían conocido solamente el bautismo de Juan, y necesitaban conocer toda la verdad acerca del bautismo y volver a bautizarse. Sí,
volver a bautizarse la segunda vez para tener la salvación del alma y el Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5, la Biblia dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, estas personas reconocieron que todavía no estaban completamente en el camino del Señor, porque habían escuchado una doctrina equivocada acerca del bautismo. Usted posiblemente ha sido bautizado, pero si usted ha seguido una doctrina equivocada, una doctrina errada, no ha seguido la verdad, ¿será posible que, como ellos, usted necesite volver a bautizarse, volver a obedecer a Dios, pero obedecer ahora a la verdad de Dios, no a las tradiciones ni las costumbres de los hombres? Si usted posiblemente con toda sinceridad y con buen corazón obedeció, pero siguiendo una doctrina equivocada. El apóstol Pedro decía en 1 Pedro 1:22 que purificamos el alma por medio de la obediencia a la verdad. Es cuando obedecemos la verdad de Dios, no un error, no una equivocación, no una doctrina extraviada, no una doctrina equivocada o falsa, sino cuando obedecemos la verdad. Es cuando purificamos el alma y entramos directamente en el camino del Señor. Salimos del camino que va al infierno. Los cristianos en Roma habían obedecido de corazón una forma de doctrina, una enseñanza clara acerca de la verdad de la salvación. En Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18, habla de esta forma, que todos nosotros necesitamos obedecer para ya no ser esclavos del pecado, condenados al infierno, sino siervos de Dios con la esperanza de la gloria celestial. El texto dice en Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. ¿Cómo fueron libertados del pecado? Por obedecer de corazón a una forma de doctrina. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Lo ha hecho usted? ¿Ha obedecido una doctrina diferente? ¿O ha obedecido la forma de doctrina que enseña la Biblia? ¿Ha obedecido una doctrina equivocada? En Hechos capítulo 2 y el versículo 38 la Biblia dice, en las palabras del apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los seguidores del Señor en Éfeso no lo habían hecho todavía, así que volvieron a bautizarse. Y usted tal vez necesite hacer lo mismo para ya no seguir en el camino de la condenación. Hay personas bautizadas que son infieles en su vida cristiana, que menciona el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 20. Algunas personas creen que solamente porque se han bautizado, que entonces no tienen por qué preocuparse, que pueden vivir como quieren, y que van a ser levantados por el Señor sencillamente porque pertenecen a la iglesia del Señor.
Pero el apóstol Pedro dice en 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. El apóstol Pedro dice que les hubiera sido mejor ni conocer el camino de la verdad, ni conocer el camino de la salvación. Estaban mejor donde estaban, en vez de conocer y luego volver a enredarse en las contaminaciones y las inmundicias de este mundo. Sí, estas personas, a pesar de haber sido bautizadas, están en el camino al infierno. Y no solamente personas inmorales, personas infieles totalmente, sino también personas que no usan sus talentos. En Mateo capítulo 25 y el versículo 30, Jesús habla acerca de algunos siervos de Dios que recibieron de Dios una responsabilidad de usar sus talentos como todos recibimos de Dios. Y no lo hizo uno de ellos, y por tanto fue echado fuera. En Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hizo para merecer este castigo de infierno, de castigo eterno? Sencillamente no hizo nada con lo que Dios le dio. Y usted, mi hermano, mi hermana en Cristo, ¿qué está haciendo con los talentos que Dios le ha dado? Si no está haciendo nada, usted está en el camino que va al infierno. Y hay otros que muchos talentos tienen y mucho hacen, pero cometen un error grave, un error que el Señor condenará, el error de no ser misericordiosos. En Mateo capítulo 25 y los versículos 41 al 46, Cristo describe la clase de persona que va a ser condenada al castigo eterno, que va a ser echada al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. Dice en el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer. ¿Por qué van a ser echados? ¿Por qué van a ser apartados al fuego eterno? Porque Cristo tuvo hambre y no le dieron de comer. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Si usted es un cristiano, bautizado en Cristo Jesús, con talentos que está usando, tal vez está hasta predicando la palabra del Señor, pero no está manifestando la misericordia para con aquellos que necesiten su ayuda y su amor. Usted está en el camino que va al infierno. Estos son los que están en este camino. Y el segundo punto que queremos notar, un punto horrible, un punto que realmente da miedo pensarlo. Una pregunta. ¿Qué le espera al final del camino al infierno? En primer lugar, si voy en aquel camino me espera una morada horrible. Una morada, según el texto que acabamos de leer en Mateo 25:41, una morada preparada para Satanás y sus ángeles. ¿Se puede imaginar un lugar así? Un lugar preparado directamente para el diablo, adecuado para castigar a Satanás. Este es el lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que van
en el camino que lleva al infierno. Esto es lo que nos espera. Una casa de muerte, corrupción y el olor horrible de azufre ardiendo, según Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me espera la agonía, el crujir de dientes de que leímos ya en Mateo 25 y el versículo 30. Se puede imaginar personas, miles y millones de personas en agonía, agonizando, crujiendo los dientes, todos clamando, sufriendo, atormentados. ¿Qué clase de morada será esa? Esto es lo que nos espera si vamos en el camino que va al infierno. Una morada horrible que ni podemos describir. En segundo lugar, al final del camino al infierno me esperan compañeros. Compañeros, pero compañeros muy desagradables. Satanás mismo. Él no va a estar castigando a nadie. Él va a ser castigado. Sí, él y sus ángeles, sus demonios, según Mateo 25:41. Ese es el lugar preparado para ellos, y ellos van a estar allí a mi lado. Imagínense, pasar una eternidad que no tiene fin, ni se puede pasar ni pasa, sino que sigue y sigue y sigue, al lado de Satanás, al lado de demonios. Solo pensar en estar en su presencia por un segundo me da escalofríos. Y luego pensar en pasar a una eternidad que no tiene fin con Él, y no solamente con Él, sino también con lo peor de la humanidad, los mentirosos, los cobardes, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, los perversos, los homosexuales, los estafadores, los hombres crueles y blasfemos, todos ellos. ¿Le gustaría estar en una penitenciaría? ¿Sabe una de las cosas más horribles para un cristiano de estar en una penitenciaría? Serían los compañeros. Pues esta es la clase de compañeros que vamos a tener si vamos al infierno. Lo peor de la humanidad. También, al final del camino al infierno, no solamente me espera una morada horrible, no solamente me esperan estos compañeros tan desagradables, me espera la miseria. Nada de gozo, nada, ni el menor placer, tormento día y noche para siempre, el azote eterno. Según Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno, un castigo que no tiene fin. No un sencillo sueño, no la aniquilación para dejar de existir y no sentir nada. No. Un castigo, un tormento, una tribulación, una angustia que no tiene fin. El azote eterno de Dios contra nosotros. Esto es lo que nos espera, la miseria. Una miseria que no se conoce en esta vida. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Romanos 2, versículos 8 y 9. Y llorando, constantemente llorando, según Mateo 25:30, en ese lugar es el lloro constante. A veces, cuando mis niñas estaban más pequeñas, me despertaban en la noche llorando y llorando. Tal vez algún dolor, tal vez asustadas, pero lloraban en medio de la noche y seguían llorando y llorando y llorando. A veces por 30 minutos, hasta 1 hora llorando y llorando. Y uno casi se vuelve loco escuchando ese lloro. Pero imagínese un lloro constante de millones de almas clamando y clamando y llorando sin fin, día tras día tras día tras noche eterna. Esto es lo que nos espera al final del camino que lleva al infierno, la miseria.
Al final del camino al infierno me espera, horrible palabra, me espera la justicia. Hay muchas personas que claman por la justicia. Yo no quiero justicia, quiero misericordia. Pero si voy en el camino al infierno, no la voy a recibir, sino que voy a recibir la justicia. Romanos capítulo 2 y el versículo 5 declara: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí, Dios nos va a dar lo que merecemos, el castigo que merecemos, el castigo que debemos recibir, el castigo que merezco como pecador, el castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte. Es separación eterna de Dios, el lago de fuego que menciona el Señor en Apocalipsis 20:15, a donde van todos aquellos que no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Me esperan las tinieblas completas, según Mateo 25:30. Tinieblas, oscuridad, y la falta completa de toda bendición. Porque según 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 9, vamos a estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mientras estemos en esta vida, siempre a pesar de nuestra maldad, aun el hombre peor en todo el mundo recibe ciertas bendiciones de Dios. El Dios lleno de misericordia que hace que caiga el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero allá en ese lugar, en el infierno, estaremos separados totalmente de Dios, y no recibiremos ni la menor bendición de Dios, la completa falta de bendición. Y por último, lo peor quizá que me espera es la desesperación, porque no hay ninguna esperanza de cambio, porque según 2 Tesalonicenses 1:8 es una eterna perdición. Según Mateo 25:46 es un castigo eterno, sin fin. No hay esperanza. Esto no va a mejorar. Cuando estamos enfermos, tenemos la esperanza que vamos a mejorar. Aun cuando estamos agonizando, tenemos la esperanza que en la muerte vamos a descansar, pero en el infierno no hay esperanza. Es un castigo que no tiene fin. Es una perdición eterna de la cual no hay esperanza de salir. Estamos perdidos y eternamente perdidos, y castigados y eternamente castigados. Y no hay esperanza para nosotros. La desesperación entra. Y esto no tiene fin, ni podemos estar inconscientes, ni dormir, ni nada, sino que sigue y sigue y sigue. Ahora, usted conoce el camino al infierno, y conoce lo que le espera al final del camino al infierno, según la palabra de Dios, no mi palabra. ¿Va usted en el camino al infierno? Usted, mi amigo o mi hermano. Si usted está en este camino, le ruego, en el nombre de Cristo Jesús, que salga de ese camino ahora. Que no espere más, que no se arriesgue, porque la muerte puede llegar en cualquier momento, y con la muerte se sella el destino, y usted puede ir directamente al castigo de Dios y estar esperando entonces el juicio del Señor para ser enviado a este infierno, a este castigo eterno, a esta separación eterna de Dios. Obedezca al Señor, y si usted ha sido obediente a Cristo en el pasado, pero ahora es infiel, o si tal vez no ha usado sus talentos, o no ha sido misericordia, o no ha sido fiel al Señor de alguna manera, cambie ahora, ahora que tiene vida, ahora salga del camino al infierno. Espero, mi hermano, que este sermón les sirve, no solamente para su propio ánimo, sino también para predicarlo a otras personas. Usted lo puede modificar y utilizar de la manera que más le sirve. Pero quería que viera una forma, al menos de aplicar las enseñanzas que hemos recibido acerca del infierno y lo que sucede después de la muerte, y aplicarlo en una forma de predicación, de sermón. El resto de los materiales de la enseñanza que tiene sirve para una clase bíblica que usted también puede enseñar,
Este es un sermón directamente que puede utilizar, como dije, modificarlo, utilizarlo de la manera que usted más desee. Ahora, las instrucciones son las siguientes. Ahora debe tomar el estudio impreso y estudiarlo cuidadosamente. Estudiarlo, no leerlo, sino estudiarlo. Estudiar todos los textos bíblicos que se encuentran allí. Y después de esto, si tiene alguna duda, vuelva a escuchar la grabación completa o la parte de ella que le sirve para resolver sus dudas. Esto, por supuesto, sería con los primeros 3 casetes principalmente. Y después de esto, una vez que usted haya escuchado de nuevo, si necesita seguir estudiando, lo debe hacer y luego conteste las preguntas del cuestionario en las 2 páginas que tiene. Una copia solamente, la otra copia le queda a usted, pero debe contestar el cuestionario sobre ¿existe el infierno? Y luego debe enviarme solamente una copia de la hoja de preguntas contestada y puede incluir cualquier pregunta o duda que usted tenga con respecto a este tema. Cuando luego haya calificado sus preguntas y las haya corregido, si es que hay que corregir, y contestando sus preguntas, se la devolveré y le enviaré el siguiente cursillo si usted desea recibirlo. Así que espero que estudie cuidadosamente las enseñanzas que tiene a su mano. Y luego, como último punto y muy importante en las instrucciones, enséñelo. Enseñe a la iglesia lo que usted ha aprendido. Enséñelo a sus amigos que no son cristianos. Enséñelo por todas partes. Es una enseñanza muy importante y su responsabilidad, una vez que recibe una enseñanza, sea esta o sea otra, y la estudia y es suya, y usted está seguro que es la verdad, entonces usted tiene la responsabilidad de compartir esta enseñanza con otras personas. Así como alguien me las impartió a mí, yo las he compartido con usted. Usted debe hacer lo mismo con otras personas de cualquier manera que le sea posible. Que Dios le bendiga y espero que siga adelante en la esperanza y la enseñanza que Cristo nos ha dado y en su vida personal como cristiano para la gloria de Dios.